días a todos y a todas. Saludos cordiales desde la Universidad Jaume I de Castellón, en España. Me llamo Irene Comins Mingol y soy profesora de Filosofía en el Departamento de Filosofía y Sociología de esta universidad, donde también coordino el Instituto Interuniversitario de Desarrollo Social y Paz. Quisiera empezar mi intervención dando las gracias a la Cátedra UNESCO de Ética, Cultura de Paz y Derechos Humanos por invitarme a participar en las jornadas de estudios de paz, la educación para la paz en tiempos de catástrofe. Especialmente mi gratitud a la doctora Dora Elvira García por su amable invitación y por ofrecerme además la posibilidad de participar en las jornadas por este medio. La investigación para la paz ha experimentado desde sus inicios, en 1930, un notable cambio, una notable evolución. A pesar de ser una disciplina relativamente reciente, como decía, en 1930, periodo de entreguerras del siglo pasado, los conceptos de paz, conflictos, violencia, desarrollo han experimentado una evolución muy significativa, la comprensión sobre estos conceptos. Han habido diferentes fuerzas que han contribuido a esos cambios y a esas etapas. Según el profesor Vicent Martínez Guzmán, calculamos ya 5 etapas de los estudios para la paz desde 1930, desde sus inicios. Bueno, pues una de las fuerzas que han contribuido a esa evolución de los estudios para la paz han sido los estudios de género. Los estudios de género no siempre han estado presentes en la investigación para la paz. Tendremos que esperar a 1980, a la década de los 80 del siglo pasado, para que los estudios de género empiecen a dialogar con la investigación para la paz. Y desde entonces, desde 1980, es necesario, muy importante, tener en cuenta la perspectiva de género en los estudios para la paz, incluso de manera transversal. En mi ponencia, que he titulado Género y Paz, reflexiones desde la filosofía del cuidar, partiré de esta confluencia entre estudios de género y estudios de paz. Y más en concreto abordaré las contribuciones de lo que ha venido a conocerse como filosofía del cuidar a la construcción de la paz. En el ámbito de estudios de género y estudios de paz, en esa confluencia, podemos observar 2 principales líneas de trabajo, lo que ha venido a conocerse como perspectiva crítica y lo que también se conoce como perspectiva constructiva. Generalmente es más conocida, es más hegemónica, es cronológicamente anterior la perspectiva crítica de género y paz. En esta línea de trabajo lo que se hace es un análisis, una denuncia y una visibilización de los diferentes tipos de violencia directa, estructural y cultural que sufren las mujeres, así como una denuncia de su situación de subordinación, ¿no? Esta es una línea de trabajo importantísima, necesaria, ¿no?, de denuncia pues de los feminicidios, de las violaciones a los derechos de las mujeres, ¿no? Existe, sin embargo, también otra línea de trabajo, quizás menos conocida, que es la perspectiva constructiva. En esta perspectiva constructiva, lo que se trata de hacer es hacer un análisis y un reconocimiento del legado de las mujeres como constructoras de paz. Y asimismo también, aprendiendo de ese legado, se propone la construcción de nuevas formas de ser femeninos y masculinos, de ser hombres y mujeres que sean más flexibles, que sean más pacíficas y que sean más igualitarias. Es importante señalar que las 2 líneas de trabajo son fundamentales, que son interdependientes y que se construyen en interacción. Si nos quedamos solo con la perspectiva crítica, podemos caer en una visión victimizadora y reduccionista de la experiencia de las mujeres, que no solo invisibiliza el importante papel de las mujeres como constructoras de paz, sino que además contribuye a la naturalización de la mujer como víctima. Por eso va a ser importante combinar las 2 líneas de trabajo, la perspectiva crítica y la perspectiva constructiva. En esta ponencia voy a centrarme en la segunda perspectiva, en la perspectiva constructiva, en analizar ese legado de las mujeres, esa contribución de las mujeres a la construcción de la paz y en cómo podemos incorporar ese legado
ese aprendizaje a la educación para la paz. Esa incorporación se realizará no solo como memoria histórica de reconocimiento de las aportaciones de las mujeres, sino especialmente como incorporación de los valores de paz que habían sido asignados y desarrollados en exclusividad por las mujeres para convertirlos en valores humanos y no meramente de género. Aunque no todas las mujeres son pacíficas, ni todos los hombres violentos, no es menos cierto que existen diferencias de género respecto al uso de la violencia. Concretamente, es reseñable el hecho de que la mayor parte de los hechos violentos de violencia directa son cometidos por varones. Vicens Fisas, en el interesantísimo libro El sexo de la violencia, señala que el 94,8% de las personas detenidas por violencia son hombres. Asimismo, también el porcentaje de sociópatas es de 3 a 4 veces superior en el sexo masculino que en el femenino, o que los hombres son también más sensibles que las mujeres a aquellos factores ambientales que ejercen una influencia importante en la conducta antisocial. Para explicar esta diferente actitud de las mujeres y de los hombres ante la violencia, para explicar este hecho, se han venido manejando diferentes argumentos que podemos resumir en 4 grandes bloques y que voy a exponer a continuación de menor a mayor respecto a su capacidad explicativa y al consenso que han recibido. Una primera línea argumental para explicar esta vinculación mujeres y paz y hombres y violencia, una primera línea argumental acude a las diferencias biológicas, que según esta línea argumental los hombres serían más agresivos que las mujeres a causa de la biología. Sin embargo, esta línea es la que más ha sido criticada, la que menos se sostiene. Ha sido especialmente criticada por autoras feministas que niegan este determinismo biológico. Y además, se aportan multitud de datos históricos sobre la participación directa e indirecta de mujeres en organizaciones armadas y en actos violentos, y podemos aportar también muchísimos datos sobre hombres que participan en movimientos pacifistas, en movimientos sociales por la paz. Ya lo dijo Simone de Beauvoir, no se nace mujer, se hace, ¿no? Entonces diríamos que este argumento, esta línea argumental, es la que menos se sostiene, pero la vamos a mantener igual que vamos a mantener las 4 que expondremos, porque pensamos que puede haber una interacción en menor o mayor grado entre estas diferentes líneas argumentales. El segundo tipo de argumento, para tratar de explicar esta relación mujeres y paz, se centra en el hecho de que las mujeres han estado excluidas del poder militar, del poder y del ejercicio militar. Han estado excluidas de los ejércitos. La exclusión histórica de las mujeres de las Fuerzas Armadas les ha permitido acumular y cultivar sentimientos, experiencias, habilidades sociales diferentes a las propias del adoctrinamiento militar, de la alfabetización militar. Mientras que los hombres, desde ya los juguetes de pistolas hasta los videojuegos más actuales, los hombres se exponen a una naturalización en el uso de las armas y además se observa la fuerza como signo de virilidad, las mujeres se han situado históricamente como extrañas ante las instituciones militares y las guerras. La tercera explicación que encontramos, en la tercera línea argumental que parece encontrarse en la literatura que trata de explicar esta relación mujeres y paz y hombre y violencia, señalará que la vinculación entre mujeres y paz tiene que ver con la situación de subordinación y opresión que han vivido las mujeres. El hecho de que las mujeres sean dependientes del hombre respecto a la protección contra la agresión masculina, respecto al empleo, para la promoción y para la validación, ha dado razones a las mujeres para desarrollar habilidades de transformación pacífica de conflictos y para buscar la aprobación de los hombres. Es decir, para muchas mujeres les va la vida
les va la vida saber transformar pacíficamente los conflictos. Entonces, históricamente, las mujeres han desarrollado esas habilidades con unas estrategias que han ido aprendiendo de madres a hijas para saber gestionar los conflictos cotidianos en el hogar y en relación a esa dependencia que tienen respecto de los hombres, para gestionar esos conflictos pacíficamente. De ahí que, según Claudia Cart, si las mujeres son más empáticas y son más relacionales, es a causa de su situación subordinada. Los hombres no necesitan ser empáticos y relacionales porque no tienen esa situación subordinada. El cuarto argumento para explicar esa relación mujeres y paz apuntará a la histórica socialización y universal de las mujeres en las tareas de cuidado y sostenimiento de la vida. Por dos razones, porque al cuidar la vida, el hecho de que históricamente a las mujeres se les ha atribuido este rol, el del cuidar la vida, ha hecho que las mujeres pues, las pongan en valor la vida, sean conscientes de lo que cuesta, ¿no? El cuidado, el acompañamiento que requiere una vida, lo que cuesta la sostenibilidad de la vida, ¿no? Y por otro lado, porque además a través de la praxis del cuidado, las mujeres han desarrollado, sin pretenderlo, sin saberlo, pues unas habilidades que resulta que son habilidades de paz. Porque ¿qué habilidades necesitamos para cuidar? Para cuidar necesitamos desarrollar nuestra capacidad de empatizar, de ponernos en el lugar del otro. ¿Qué necesita el otro? Necesitamos desarrollar la paciencia, mucha paciencia para cuidar, para criar. La perseverancia, el sentido de responsabilidad cuando uno se sabe consciente de que alguien depende de uno, ¿no? El compromiso, el acompañamiento, la ternura. Diríamos que la práctica del cuidar se convierte en una escuela de valores de paz. Las mujeres han practicado este rol tanto en el ámbito público, como enfermeras, como maestras, y también en la esfera privada. Y han desarrollado esas habilidades, esas competencias de paz, que bien podríamos compartir también con los hombres si los mundos de experiencia de los hombres fueran también similares a los de las mujeres y también practicaran el cuidar. Vamos a centrarnos en esta última perspectiva, la de la asignación del rol del cuidado y sostenimiento de la vida, porque parece que es la que mayor fundamentación y apoyo presenta entre las diferentes investigaciones para explicar esta relación mujeres y paz. Como señalaba, la práctica del cuidar parece que está detrás de esa relación mujeres y paz. No hay tanto una explicación biológica esencialista que vincule mujeres y paz, las mujeres también son capaces de la violencia, sino será esa atribución histórica del rol de cuidar la que hará que las mujeres históricamente practiquen las habilidades, desarrollen las habilidades necesarias para el cuidar. Esas habilidades, como señalaba, son la empatía, la paciencia, la ternura, la perseverancia, el compromiso, la responsabilidad. Ya lo señaló Sarah Rudick en su libro Maternal Thinking Towards a Politics of Peace. Ella señalaba que ese pensamiento maternal, la práctica de la crianza, es una práctica que nos conduce a una política de paz. Yo iría más allá y hablaría del cuidado en general, ¿no? Porque no solamente es la crianza biológica, sino pues el cuidado que también puede ser dirigido a los ancianos, a las personas dependientes, etc., ¿no? Es esa práctica del cuidado la que hace que desarrollemos unas determinadas capacidades. Y es que lo que hacemos nos hace. Las prácticas que llevamos a cabo hace que desarrollemos unas habilidades determinadas. Y resulta que las habilidades que necesitamos para cuidar son justamente las habilidades propias de una cultura de paz. De ahí que la investigadora para la paz neoyorquina Betty Reardon señale que una cultura de paz es una cultura del cuidar. Esto, hasta aquí, diríamos, siguiendo el hilo conductor de lo que ha sido la investigación para la paz
que entra en contacto en 1980 con los estudios de género y ese debate, esa reflexión sobre qué ocurre ahí con la perspectiva de género y el uso de la violencia. Para profundizar un poquito más en esa ética del cuidar, en esa práctica del cuidar, vamos a dirigirnos ahora un poquito nuestra mirada hacia la teoría del desarrollo moral. Y es que será Carol Gilligan, una psicóloga de la Universidad de Harvard, la que por primera vez señalaría cómo las mujeres, a través de la práctica del cuidar, desarrollan unas habilidades morales específicas, tienen un específico desarrollo moral. Hasta Carol Gilligan, que publicaría su investigación en 1982 en un famoso libro titulado In a Different Voice, una voz diferente, ella escucha una voz diferente en el desarrollo moral de las mujeres. Hasta entonces, hasta 1982, la teoría del desarrollo moral hegemónica es la que debemos a Kohlberg. De hecho, Carol Gilligan era discípula de Kohlberg en Harvard. Carol Gilligan detectó que el esquema, la teoría del desarrollo moral que se estudia universalmente, ¿no?, en todo el mundo, la teoría del desarrollo moral de Kohlberg, pues tenía un pequeñito sesgo. Y es que Kohlberg construyó su teoría en base al estudio de 84 sujetos a lo largo de 20 años, pero 84 sujetos varones. Y Kohlberg no pensó que eso pudiera afectar a la universalidad de la teoría. Carol Gilligan fue entonces cuando decidió, bueno, pues seguir a su mentor y realizar una investigación paralela, pero estudiando el desarrollo moral en las mujeres. Y fue aquí cuando encontró pues esa sorpresa, ¿no?, esa diferente voz moral. Descubrió en las mujeres una diferente voz moral que sitúa como preferente la preservación de las relaciones, en oposición a la ética de la justicia, que será la ética que refleja la teoría del desarrollo moral según Kohlberg y es propia de la experiencia moral de los hombres, que sitúan como preferente en la moralidad la obediencia a normas morales abstractas, a los principios universales abstractos. Entonces, desde esa atribución de las tareas del cuidado, las mujeres han desarrollado unas determinadas habilidades, unas determinadas capacidades morales que hace que para las mujeres lo más importante sea el vínculo, la interrelación, las relaciones interpersonales y que estas relaciones no se rompan. Sin embargo, desde la socialización que reciben los hombres para desarrollarse en el ámbito público, lo más importante son los principios universales abstractos. A estas dos formas de desarrollar nuestras habilidades morales, que se deben a la diferente distribución de nuestras responsabilidades sociales entre hombres y mujeres, es a lo que se le viene conociendo como ética del cuidado, en el caso de las mujeres, ética de la justicia, en el caso de los hombres. Muy, muy importante señalar que esa diferente perspectiva moral, vuelvo a insistir, es resultado de la división sexual del trabajo y de la aguda división entre lo público y lo privado. Hombres y mujeres desarrollan así dos perspectivas morales distintas en función de esa desigual atribución de responsabilidades. Insisto, si nuestros mundos de experiencia fueran más semejantes, también nuestro desarrollo moral sería más semejante. Ya lo habíamos señalado un poquito antes, que esa diferente voz moral, fruto de una ancestral división de funciones y responsabilidades, hace que las mujeres desarrollen unas habilidades morales que son habilidades morales de paz, son los valores morales de paz, la empatía, la paciencia, la perseverancia, la ternura. Bueno, pero incluso vamos a ir más allá, porque además del desarrollo de estos valores morales, la práctica del cuidado, la socialización en el cuidado, que además en las niñas esa socialización se da desde la más tierna infancia, es a las niñas a las que se les regala un muñeco para que cuiden al muñeco, no ocurre así en los hombres, lamentablemente. Pues a través de esa socialización y esa práctica del cuidado, las mujeres no solo desarrollan esos valores morales, sino también desarrollan una serie de habilidades importantísimas para la construcción de la paz, como son habilidades para la transformación pacífica de conflictos y habilidades
para el compromiso social y cívico, habilidades para la participación ciudadana, habilidades para el compromiso social. Vamos a ver un poquito en qué consiste eso, de qué forma ocurre eso. Respecto a las contribuciones de la práctica del cuidar al desarrollo de habilidades de transformación pacífica de conflictos, podemos señalar en concreto 3 aportaciones. Esa socialización en el cuidar, en la importancia del mantenimiento de las relaciones, del vínculo, del cuidado es esa preocupación por el otro, hace que ante un conflicto las mujeres traten de buscar una solución en la que nadie salga perdiendo, en la que no haya un ganador y un perdedor, sino que todos salgan de algún modo ganando. Es aquí especialmente reveladora la diferente solución al dilema de Heinz que en la investigación de Carol Gilligan realizan un niño y una niña. Lo narro rápidamente. El dilema de Heinz, que seguramente conocerán, Heinz tenía a su esposa gravemente enferma por una enfermedad de estas que son minoritarias, desconocida, no se ha investigado y no tiene cura. Heinz trata de buscar una cura para su esposa que está gravemente enferma, además ya está muy enferma, ya está en las últimas fases de la enfermedad, cuando descubre que hay un farmacéutico que parece tener algo así como una cura. Ojo, es un farmacéutico, una persona que regenta un comercio, una farmacia, no es un investigador que trabaje para investigar, sino que es un farmacéutico que en sus horas libres, de manera altruista, pues se ha dedicado, estando alejado de su familia y dedicando ahí mucho sacrificio, a investigar esa cura. Por tanto, el farmacéutico pues pide mucho dinero. ¿Debe Heinz robar la medicina? Bueno, este dilema se lo planteó Gilligan a un niño y a una niña de 11 años. Y es muy clara, muy reveladora la respuesta. También cabe decir que esta investigación Carol Gilligan la desarrolla a lo largo de la década de los años 70, principios de los años 80. Hoy en día mis alumnos no encuentro yo que tengan una separación tan clara a la hora de resolver el dilema. Pero en el estudio de Gilligan el niño responde rápidamente. ¿Esto no es un dilema? Claro, tiene que robar la medicina, porque el principio de la vida está por encima del principio de la propiedad. Debe robar la medicina. Lo dice rápidamente, sin ningún tipo de dudas y de manera muy resuelta, ¿no? Y muy asertiva. Sin embargo, la niña parece dudar, tarda mucho en responder y finalmente dice algo así como: bueno, yo creo que si Heinz y su esposa invitaran a cenar al farmacéutico y se conocieran y hablaran y pasearan, llegarían a algún tipo de acuerdo. Bueno, pues en esa respuesta lo que está buscando la niña es encontrar una solución en la que el vínculo no se rompa, en la que todos de algún modo queden satisfechos. Ella no quiere la propuesta de robar, ¿no? Porque rompe el vínculo interpersonal. Entonces, ese interés por conseguir una solución, ese deseo de no dañar a nadie, la esperanza de que en la moral se encuentre una manera de resolver los conflictos en que nadie salga dañado. Esa es una de las aportaciones de esa visión de la filosofía del cuidar a la transformación pacífica del conflicto. Aunque la respuesta de la niña parece la menos asertiva o la menos resolutiva, la que más tarda en responder, sin embargo, es la respuesta con una mayor altura moral y además la respuesta incluso también más eficiente y más práctica. Si la medicina finalmente no funciona y Heinz la robó y Heinz va a la cárcel, poco podrá cuidar a su esposa. Si Heinz robó la medicina y la medicina no funciona, el farmacéutico estará poco dispuesto a ayudar a Heinz, ¿no? La mejor solución es esta de tratar de encontrar una solución dialogada, ¿no? Otra de las aportaciones a la transformación de conflictos desde la filosofía del cuidar es el interés por escuchar todas las voces posibles.
La sensibilidad a las necesidades de los demás y el asumir responsabilidad por cuidar de ellos llevan a las mujeres a escuchar voces distintas de las suyas y a incluir en sus juicios otros puntos de vista. Escuchar todas las voces posibles, tener en cuenta todo lo posible antes de tomar una respuesta. Esto cabe decir que en otros autores, en otras épocas, lo han interpretado como un signo de difusión y confusión del juicio moral de las mujeres. Ese hecho de que las mujeres parecían dubitativas, ¿no? La niña tarda más en responder, ¿no? Sin embargo, a la luz de Carol Gilligan, se muestra la fuerza y la responsabilidad moral de las mujeres, que tratan de buscar, de escuchar todas las voces posibles, tener en cuenta todos los aspectos posibles, atender al contexto, atender a la situación, atender a la diversidad, aplicar principios universales abstractos. Sin tener en cuenta el contexto puede ser muchas veces lo más injusto. Entonces, esa sensibilidad a la complejidad, a las diferentes voces, incluso a aquellas que yo en principio no comparto. Eso es una también de las aportaciones de esa perspectiva de la filosofía del cuidar para la transformación pacífica de conflictos. Y finalmente, otra de las aportaciones ante un conflicto desde la ética del cuidar es que antepone la satisfacción de las necesidades a la aplicación de castigos. En cambio, desde la ética de la justicia, aunque los teóricos tienen en cuenta la satisfacción de las necesidades, su foco de atención se dirige a la penalización y regularización de la agresividad. Por eso, muchos autores que trabajan el concepto de justicia restaurativa están empezando a dialogar con la ética del cuidado. En la ética de la justicia hay un principal interés por regular la agresividad. En cambio, desde la ética del cuidado, el principal interés es la satisfacción de las necesidades, ¿no? Por todas estas razones, podemos afirmar que el cuidado es una fuente fundamental de valores de paz, que deberíamos cultivar y sostener entre todos los seres humanos. Es un patrimonio colectivo de cultura de paz que tenemos el deber de reconstruir de forma no generizada. Es decir, debemos desgenerizar el cuidado para que deje de ser un rol de género y pase a ser un valor humano. Las mismas Naciones Unidas, en su resolución 1325, reconoce esta contribución de la mirada de las mujeres para la transformación pacífica de los conflictos y anima e insta a los diferentes Estados-nación a que en las mesas de negociación de paz se encuentran representadas las mujeres. Pero la práctica del cuidar no solo nos facilita el desarrollo de esas habilidades para la transformación pacífica de conflictos, sino que además también promueve el compromiso social y cívico. Las mujeres llevan más allá de la esfera privada, llevan más allá de los muros del hogar, su compromiso por el bienestar de los demás, su compromiso por el bienestar de los otros. De hecho, la participación de las mujeres es mayoritaria en los movimientos sociales y en el voluntariado. Por ejemplo, en España, el 75% del voluntariado en España está conformado por mujeres. A nivel internacional, la presencia de mujeres también es mayoritaria en diferentes movimientos sociales, en los movimientos sociales pacifistas. Por ejemplo, las madres y abuelas de la Plaza de Mayo, las mujeres de negro, en el movimiento ecologista también, en esa preocupación por el bienestar no solo de los otros, sino también de la naturaleza, como ahí, por ejemplo, tenemos el movimiento Chipko. En movimientos de paz, la Ruta Pacífica de las Mujeres Colombianas, la Iniciativa de Mujeres por la Paz. Son muchísimas las iniciativas, el Jerusalem Link en Palestina y Israel. Muchísimas de estas organizaciones, de estos movimientos sociales, están conformados mayoritariamente, si no exclusivamente, por mujeres. Y es que la visión del mundo desde la ética del cuidado es la visión desde la responsabilidad, mientras que desde la ética de la justicia la visión del mundo es desde los derechos. Entonces, será importante combinar a ambos, ¿no? Esa visión del mundo desde las responsabilidades nos anima a construir una ciudadanía activa,
comprometida, participativa. Una ciudadanía que se desvela comprometida con los demás desde el punto de vista desde que la ética del cuidado lo principal son esos vínculos, esas relaciones interpersonales, mi responsabilidad ante los demás, que construyen una noción de sujeto vinculado, conectado. Yo creo que es una contribución muy importante ante la apatía y ante la falta de indignación que hoy en día lamentablemente vemos en las sociedades, ante esa sociedad, ante esa modernidad líquida de la que nos habla Zygmunt Bauman, ¿no? Esa falta de lazos sólidos. Bueno, pues la ética del cuidado, la filosofía del cuidar puede ser una buena terapia, ¿no? Para cultivar, para regenerar una ciudadanía comprometida con el bienestar de los otros y de una manera además activa, ¿no? Bueno, pues hasta aquí hemos estado reconstruyendo un poco, revisando un poco algunos de los aprendizajes, de los legados que podemos extraer de esa experiencia de las mujeres en el cuidar, ¿no? Esa práctica del cuidar desarrolla habilidades morales, desarrolla habilidades para la transformación pacífica de conflictos y además desarrolla nuestro compromiso social. Una vez revisado esto, ¿qué nos queda? Bueno, pues lo importante ahora será, por un lado, rescatar el cuidado y, por otro lado, generalizarlo. ¿Por qué decimos rescatarlo? Decimos rescatarlo en dos sentidos. En primer lugar, porque lamentablemente el cuidado es un valor en desuso en las nuevas generaciones. Es un valor silenciado, invisibilizado, condenado al ostracismo. La globalización, nuestro modelo de desarrollo, la racionalidad instrumental, esa sociedad líquida de la que nos habla Bauman, la competitividad neoliberal imperante, todo ello pone en tensión las relaciones sólidas y de cuidado entre las personas. Nuestro estilo de vida, cómo organizamos nuestros tiempos, tensionan el tiempo dedicado al cuidado. La dictadura de lo que Leonardo Boff denomina modo de ser trabajo, que ha acarreado la instrumentalización de las relaciones humanas y de la naturaleza. Frente a la lógica de la dominación y la acumulación económica, cabe promover la lógica alternativa de la sostenibilidad de la vida, una lógica que está construida sobre el eje relacional del cuidado. Entonces, es importante señalar que cada vez más este valor del cuidado está siendo relegado al ostracismo y por eso hablamos de rescatar. Es algo que tenemos que recuperar. Y por otro lado, decimos rescatar porque hablamos de reconstruir porque no todo el cuidado es válido. Vamos a tener que rescatar y reconstruir un cuidado con criterios de justicia. Y ahí vamos a ver cómo esa aparente dicotomía inicial entre ética del cuidado y ética de la justicia no es tal, sino que va a ser importante conciliarlas. Porque para saber a quién cuidar, cómo cuidarle, cuánto cuidarle, se necesitan aplicar criterios de justicia. No queremos rescatar el cuidado como autosacrificio. Ese cuidado no es rescatable. Vamos a rescatar solamente el cuidado que se realiza con criterios de justicia, aplicando el principio de reciprocidad, por ejemplo, ¿no? Hay una autora en España, que es Mariluz Esteban, tiene un libro muy interesante, se titula Crítica del pensamiento amoroso, y ella dice que por supuesto que no, que el cuidado como autosacrificio ese no debemos de rescatarlo. Es más, ella anima a realizar la insumisión al servicio familiar obligatorio, ¿no? En el sentido de que tenemos que hacer valer el principio de reciprocidad entre iguales, ¿no? Uno puede cuidar porque realiza la comida y la otra persona cocinará la cena, ¿no? El principio de reciprocidad. Vamos a rescatar el cuidado, pero aplicándole criterios de justicia. Una vez tenemos ya rescatado el cuidado, rescatado de ese ostracismo y depurado con criterios de justicia, una vez tenemos ya así el cuidado, pues lo que falta es generalizarlo. Porque es importante convertirlo en un valor humano. Es tan importante el cuidar, es tan importante además para la sostenibilidad de la vida, para nuestro desarrollo,
para la satisfacción de las necesidades básicas todos somos necesitantes, dependientes del cuidado en alguno de los momentos de nuestra vida, pues es importante que sea un valor humano y no solamente un rol de género, más aún por los valores de paz que hemos visto que desarrolla. Por tanto, aún más importante que todos practiquemos el cuidado, ¿no? ¿Cómo lo podemos generalizar? Bueno, se podría generalizar desde diferentes ámbitos, desde la política, podríamos hablar desde políticas públicas, podríamos hablar de medios de comunicación, su papel ahí. Yo me voy a centrar en la educación, por seleccionar un ámbito y además que nos acerque al tema de las jornadas que nos ocupan, ¿no? La educación para la paz. Me voy a centrar en la educación. Y en concreto, si hablamos de generalizar el valor del cuidado en la educación, pues ahí entramos en el ámbito de lo que se conoce como la coeducación. En la coeducación alude a la necesidad de educar de manera igualitaria a niños y niñas, y es ahí donde se puede insertar de manera ideal los contenidos del cuidar de manera desgenerizada, como un valor humano. Si estudiamos cuál ha sido la evolución del sistema educativo en relación a la perspectiva de género, podemos encontrar estos tres tipos de escuela: la escuela segregada, la escuela mixta y la escuela coeducativa. En la escuela segregada, sus características, como bien saben, son, por un lado, la separación física, ¿verdad? La separación física que muchas veces se considera como lo más característico, lo más importante. Sin embargo, la separación física está al servicio de algo, no era lo auténticamente importante. Lo importante es que esa separación física estaba al servicio de una separación curricular. Y en la escuela segregada había una educación explícita para el rol de género. A los niños se les enseñaban los valores necesarios para desenvolverse en el espacio público y a las niñas se les enseñaban los valores necesarios para desenvolverse en el ámbito privado. Esa escuela segregada ha pervivido cientos de años, muchísimos años, por diferentes razones, entre ellas el hecho de que pedagogos de importancia mundial como Rousseau defendieran la escuela segregada, ¿no? Rousseau, con sus pequeños cuadernos de Emilio y Sofía, explica en Emilio cómo debe ser la educación del niño, pues que tiene que saber geometría, geología, química, matemáticas, política, historia, lo que nos parece normal en la educación. Pero si leemos el cuaderno de Sofía, escrito por Rousseau, nos dice que a Sofía le debemos enseñar a ser la buena esposa. Tiene que desarrollar esas habilidades del espacio privado. Entonces, la escuela segregada es esa separación física al servicio de una separación curricular y, por tanto, por supuesto también, ya dado que es una educación para el rol de género, las mujeres en este tipo de escuela no tenían acceso a la educación superior, porque no se necesita ir a la universidad para saber gestionar una casa, ¿verdad? Bueno, como decía, lamentablemente este tipo de escuela ha pervivido durante siglos, ¿no? Y será recientemente que evolucionamos a una escuela mixta, en la que ya la separación física se diluye y niños y niñas reciben una misma educación. Esta evolución de escuela segregada a escuela mixta es muy heterogénea dependiendo de los países. Los países protestantes hacen la evolución mucho antes, ya a finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Los países católicos la evolución la hacen más tardíamente. En España tendremos que esperar a 1975 con la Ley General de Educación. Decir 1975 para tener ya una escuela igualitaria, una escuela mixta, en términos históricos es hace nada, es hace unas décadas, ¿verdad? Esta escuela mixta, que es fruto de las reivindicaciones feministas, ¿no?, de la igualdad, bueno, pues logró esa igual educación para niños y niñas que están en un mismo espacio. Sin embargo, tras unos 20 años de escuela mixta, nos dimos cuenta que realmente las cosas tampoco cambiaban tanto. ¿Qué es lo que había ocurrido? ¿Qué es lo que ocurría ahí? Bueno, pues resulta que en la escuela mixta
los roles de género se siguen transmitiendo, se seguían transmitiendo a través de lo que se conoce como currículum oculto. El currículum oculto son aquellos contenidos de los que no es consciente ni el mismo docente, pero que sigue transmitiendo. El currículum oculto está en las imágenes en las que podemos ver una mujer cocinando en el libro de texto y un papá leyendo el periódico. El currículum oculto está en las frases que les hacemos copiar a los niños. Mi mamá me mima, mi papá va al trabajo, ¿no? El currículum oculto está en la diferente interacción que tiene el docente y la docente con el alumnado. Permea la escuela mixta. Además, en la escuela mixta no se había recogido los saberes de la escuela segregada de los masculinos y femeninos y se habían integrado, sino que los contenidos de la escuela mixta son contenidos androcéntricos. Todos esos saberes de la vida del mundo privado no se consideran saberes legítimos, saberes válidos, se desprecian y no forman parte del currículum. Esa escuela mixta, con esos contenidos propios del espacio público, ese contenido androcéntrico, bueno, le ha permitido a la mujer pues, desarrollar esas habilidades para desenvolverse en el espacio público. Pero no ha permitido el sentido contrario, no ha permitido que los hombres desarrollen las habilidades para desenvolverse en el espacio privado. Las mujeres siguen socializándose en esas habilidades del espacio privado a través del currículum oculto, a través de la educación informal en el hogar. Por tanto, vemos que la escuela mixta ahí también tiene sus problemas. De ahí que la propuesta en la que hoy en día se trabaja respecto a educación y género es la coeducación. En la coeducación va a haber una educación explícita para la eliminación de la jerarquía de géneros. Y es en la coeducación donde vamos a introducir el cuidado dentro del currículum. El cuidado como un valor humano que tenemos que compartir hombres y mujeres. Eso se puede hacer de diferentes formas y según las etapas educativas. En las etapas más infantiles pues, se están implementando muchos rincones, se denominan rincones en el aula, pues hay una cocina, hay un taller y el trabajo del docente, de la docente es lograr que esos espacios sean totalmente comunes, compartidos, sentidos, vividos como iguales, ¿no? Pasamos a otras etapas, por ejemplo, en secundaria, pues podemos explicar la clase de química pues, utilizando aspectos de la cocina. Pues cómo se realiza la ebullición o cómo se solidifica no sé qué elemento, ¿no? Entonces, es posible introducir el cuidado, ¿no? Los valores del cuidado instrumental y del cuidado de las personas, realizando programas de tutorización de alumnos mayores, alumnos de cursos menores, ¿no? Hay diferentes posibilidades en las que no tengo tiempo ahora de entrar. Les redirijo a una autora, Nell Noddings, que ha trabajado mucho este tema, ¿no? Las prácticas de cómo realizar, implementar esto, cómo introducir el cuidado en el currículum. Nell Noddings habla del concepto caring schools, escuelas que cuidan. Y al fin y al cabo, esto va a desafiar también la masculinidad hegemónica y va a ser algo que va a agradecer también los movimientos de los hombres por la igualdad. Los movimientos de los hombres por la igualdad vienen reivindicando hace tiempo que el patriarcado no solo nos hace daño a las mujeres, sino también a los hombres, que se ven excluidos de ese ámbito de la empatía, de las emociones, de la afectividad, ¿no? ¿Por qué los hombres no pueden llorar? ¿Por qué los hombres no pueden ser sensibles, ¿no? Lo señala Bourdieu, la carga de la virilidad, ¿no? Es también una carga el patriarcado para los propios hombres. Y otros autores como Blee Frank, que analizan el hecho de que en la adolescencia los chicos sufren una mayor violencia por respecto al rol de género que las mujeres. Entre los chicos adolescentes hay un mayor control respecto al seguimiento del rol de género por el grupo de iguales que no en las mujeres.
Y al chico que se sale un poco de la norma puede ser rápidamente cuestionado, criticado, aislado, marginado por sus compañeros. Entonces, es importante también ver esa violencia simbólica que sufren los hombres, ¿no? Y esta propuesta de generalizar el cuidado va a ser algo que van a agradecer y que van a dar la bienvenida a muchos grupos de hombres por la igualdad, ¿no? Muchos grupos de hombres, por ejemplo, que reivindican el derecho a la paternidad en caso de separación, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que vemos, y para ir concluyendo ya, es que introducir el cuidado en la coeducación, en una coeducación para la paz, que necesariamente la educación para la paz debe ser coeducación para la paz, nos puede aportar estos tres grandes grupos de beneficios. En primer lugar, desde la perspectiva del feminismo de la igualdad, una reivindicación clásica por criterios de justicia, que las tareas de cuidado puedan ser compartidas entre hombres y mujeres, logrando así niveles más justos de distribución del tiempo, evitando fenómenos como la doble jornada laboral, el techo de cristal, el síndrome de la abuela esclava, etc. Entonces, por criterios de justicia es importante coeducar en el cuidar para que estas tareas se compartan entre hombres y mujeres. Por otro lado, un segundo grupo sería los beneficios que encontramos con respecto a los hombres, y son reivindicaciones que los movimientos de las nuevas masculinidades vienen haciendo. Y es que los hombres ganarían en felicidad, en autorrealización, si pueden también disfrutar y enriquecerse de ese mundo de los afectos, de la vida íntima y de la vida privada. No solamente ganarían en felicidad, sino además también ganarían en autonomía, que los hombres puedan capacitarse en esas habilidades de autocuidado que las mujeres desarrollan a lo largo de su vida de manera natural y que a las mujeres les permite afrontar las situaciones de separación, de viudedad, de soledad, con mayor normalidad. O las situaciones, por ejemplo, de jubilación también. Entonces, los hombres ganarían en felicidad con ese contacto con el mundo de los afectos, con autorrealización y con autonomía también, con esa capacidad de autocuidarse. Pero, y ya para terminar, y además lo más importante, ¿no? Esa socialización y esa praxis del cuidado supone una capacitación en valores de paz, como hemos visto, que es alternativa a una socialización en la agresividad, rompiendo así con la mística de la masculinidad. La práctica del cuidado desarrolla habilidades para la ternura, la empatía, la paciencia, el compromiso, la transformación pacífica de conflictos. Por tanto, es beneficioso para las mujeres, como hemos visto en el punto 1, para los hombres, punto 2, pero además es que para la humanidad, ¿no? El punto 3. Se trata, en definitiva, de construir nuevas formas de ser femeninos y masculinos, que sean más justas, felicitantes, libres y pacíficas para todos y todas. Se trata, en conclusión, de educarnos para la paz a través de la coeducación en los valores del cuidar. Muchas gracias.